El futuro del cazabombardero en Latinoamérica. El cazabombardero es el arma más poderosa que puede tener una nación. El que gana la superioridad aérea gana la guerra. Las grandes potencias del mundo invierten millones de dólares en desarrollar aviones caza, los cuales pueden enfrentar otras aeronaves, navíos, atacar fortalezas y radares. Actualmente es indispensable tener esos aviones y de última tecnología, ya que su poder de disuasión es bastante grande. Podemos ver a los países de Europa cómo invierten millones comprando este tipo de arma. Las grandes potencias asiáticas no se quedan atrás, ya que con estos podrían atacar y defender según sus aspiraciones. A pesar del poder de un cazabombardero, muchas personas están hablando que en la invasión de Ucrania se ha demostrado que algunas veces la superioridad aérea de una superpotencia se puede anular. Muchas veces las fuerzas de defensa de un país pueden hacer un buen trabajo, pero tengamos en cuenta que, como muchos saben, los ataques rusos han minimizado en gran cantidad sus bombardeos aéreos y la ofensiva ha sido mucho más terrestre. Quizás el miedo de los rusos de desprestigiar su flota aérea y perder ventas de cazabombarderos, o la presión mundial por las víctimas civiles, que conlleva a tan solo ataques de precisión, y así no pueden hacer como hicieron en Siria, donde eran ataques masivos, donde literalmente se destruía la ciudad, con cazabombarderos, aviones de ataque a tierra, bombarderos estratégicos, y cuando entraban las tropas del gobierno sirio era casi nula la resistencia. Para muchos es un enigma lo que ha sucedido con la Fuerza Aérea Rusa en Ucrania, pero bien se sabe que no han logrado la superioridad aérea. Igual, países como Estados Unidos concentran parte de su poder en cazabombarderos y saben que el presente y futuro de la guerra sigue siendo el aire. Por eso buscan estrategias cada vez mejores, donde los aviones cazabombarderos siguen siendo la punta de lanza. Una de las estrategias más nombradas y analizadas de lo que será la guerra en el futuro son los aviones caza apoyados por aviones de inteligencia y aviones AWACS. Además de un enjambre de drones con misiles aire-aire y misiles de ataque a tierra, los cuales se encargarán de la destrucción de fortalezas, navíos, otros aviones y drones, pero siempre comandados por los cazabombarderos. El caza tendrá siempre el papel principal. Lo que no se puede hacer con drones será trabajo del caza. Y veamos que en la guerra del futuro los cazabombarderos todavía tienen mucho que hacer. No hay forma de sustituir un avión supersónico piloteado por un ser humano. La inteligencia artificial no está lo suficientemente avanzada para dejarla encargada de un bombardeo, por ejemplo, que sea masivo o a gran escala. En Latinoamérica el futuro del cazabombardero todavía es borroso y negro. El único país del LATAM que tiene las cosas claras es Brasil, comprando gran cantidad de cazas Saab Gripen, adquiriendo la tecnología de Suecia para fabricarlos, lo que conlleva que su futuro sea positivo, convirtiéndose en una potencia industrial en armas, teniendo sus propios cazas Made in Brasil, e ir avanzando al ritmo de las potencias en tecnología aérea. Pero desafortunadamente es el único. De pronto países como Chile se tratan de defender queriendo estar a la vanguardia, pero de una forma muy lenta. Latinoamérica tiene dos problemas: la pobreza o el poco presupuesto, tanto en obras sociales de cada país como en la defensa. Muchos países prefieren invertir en sus ciudades y no en armas. El otro problema, y yo creo que este es el factor fundamental para que LATAM tenga un futuro negro en cuestión de defensa y aviones caza, es la corrupción. Si lograran evitar que se roben todo ese presupuesto perfectamente, se podría invertir en obras sociales y sobraría para dotar las fuerzas armadas de cada país con un buen material bélico para la defensa. En Latinoamérica podemos contar con los dedos de las manos los países con aviones cazabombarderos, la gran mayoría aeronaves muy viejas. Tengamos presente que lo más moderno es el caza de Brasil Saab Gripen NG, seguidos por los Su-30 venezolanos y el F-16 Block 50-52 de Chile, estos llegados a principios del 2000, pero tecnología de los 90. De resto son aviones muy pero muy viejos los que tienen los demás países. Miremos lo que pasa en México, un país con gran economía. Obviamente están viviendo la crisis que el mundo tiene que aguantar por la pandemia y la guerra en Ucrania, pero en sí es una gran economía.
y prácticamente perdieron sus capacidades supersónicas. Tan solo se la pasan reparando sus viejos F-5, pero el gobierno no se interesa por dotar a su fuerza aérea de un buen cazabombardero. También podemos ver el caso de Argentina, sin aviones supersónicos, y el gobierno tiene hace tiempos a la fuerza aérea escogiendo un caza, pero sin afanarse por dotar a esta fuerza de este requerimiento especial para la defensa de su soberanía. También está el caso de Colombia, que pronto se quedará sin cazabombarderos, y el gobierno tampoco se afana por adquirirlos, hasta se dice que no es prioridad. En el caso de Centroamérica, tan solo Honduras puede presumir de tener cazabombarderos, y es el F-5E Tigre II. En el Caribe, Cuba con los viejísimos MiG-21 tenían MiG-29 pero fueron dados de baja. Esto demuestra las condiciones de las fuerzas aéreas del LATAM, que en vez de seguir avanzando van para atrás. Y en estos momentos que un cazabombardero moderno se consigue a precios desorbitantes. Si antes de la pandemia podíamos hablar de un caza de Estados Unidos que estaba entre 100 y 150 millones de dólares con todos los juguetes, pero ahora no bajan de 220 millones de dólares. Si no lo compraron antes, mucho menos ahora. Y podríamos decir que así sea ruso, chino, francés, sueco, sus precios están bastante altos. Pero bueno, quizás los chinos podrían surtir a LATAM con este material, o esperar que Brasil inicie la fabricación del SAP Gripen para mirar si hay posibilidades. De todas maneras, los países se durmieron y ahora tendrán que desembolsar gruesas cantidades de dinero por esta arma, lo que hace más difícil la adquisición de los cazabombarderos. Los bajos presupuestos de nuestra región hacen que un avión con esas características cada vez sea más complicado de comprarlo. Ojalá los políticos se pongan las pilas y adquieran lo necesario para dotar a las fuerzas aéreas, y además que dejen de robar tanto.